Ricardo, secretario general de la agrupación Puro Sentimiento Rojo. Muy buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, un placer saludarte y tenerte aquí en los micrófonos de AM1220. Te saluda Ricardo, Alan y Patricio. Buenas noches, Fernando. Hola, Ricky, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, en principio, ¿cómo está tu mamá? Y acá estábamos, la peleamos. Bien, bueno. Está complicado, pero bueno. Mientras se pueda pelear, vale todo, Fernando. Bueno, te agradezco muchísimo. El programa te da el apoyo correspondiente. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pasemos a Independiente, ¿no? Un tema mucho menos importante desde ya, pero bueno, seguro. Es el tema de nuestro programa. Bien, ¿por qué Puro Sentimiento Rojo no ha adherido, no se ha incorporado al comité de crisis? Principalmente porque no creemos que podamos aportar o ser parte de algún tipo de solución, como siempre lo venimos diciendo. Creemos que todas las cuestiones en Independiente desde hace mucho tiempo se vienen dando en una coyuntura donde todo termina siendo un manotazo de ahogado o la necesidad de resolver un problema a cortoplacista y la semana que viene será otro problema y vemos lo que podemos hacer por ese otro problema que es un incendio. Entonces corremos todo para allá con los baldes, corremos todo para acá con los baldes. Me parece que una cuestión más profunda, un análisis más profundo y un debate más profundo de todas las situaciones y todos los problemas de Independiente requiere de una gran responsabilidad de todos los que participamos en la política del club y más allá de que somos muy respetuosos de todos los que integran este comité, pero la verdad con mucho respeto no sentimos que podamos ser parte detrás de un equipo de gente que se junta a las apuradas, donde sabemos y conocemos que existen diferencias existenciales en muchos de los casos, y no estoy hablando ni bien de uno ni mal de otro, sino diferencias como las tenemos nosotros. Entonces creemos que no es la manera de construir de una salida para una crisis, un puente para tener un futuro, cuando el futuro en Independiente es hoy. No lo tenemos porque todo está incendiado y realmente nos tenemos que sentar a hablar de cómo vamos a salir de esto, porque acá me parece que la lectura que se hace en general incorrecta es cómo evitamos determinadas situaciones cuando esas situaciones ya no las podemos evitar porque ya nos alcanzaron. Entonces tratemos de ir no detrás de la zanahoria, sino tratemos de ser profundos, de ser autocríticos, de ser analíticos, de estar unidos, pero en pos de una solución de fondo y no siempre de los manotazos de ahogados o de los parches infinitos que le ponemos al globo todo el tiempo y que no nos llevan a ningún lado. Es más, estamos cada vez peor. Por eso es que no participamos, porque no creemos en esta metodología y tampoco creemos en quienes la convocan, porque esto tiene un origen, tiene una raíz en un acuerdo, en un pacto entre una comisión directiva y una agrupación política opositora. Entonces es simple, parte de esta agrupación política opositora y este oficialismo son los principales generadores de este caos. Entonces, como dije una vez por ahí, no podemos ir a ser partícipes o sentirnos solución integrando un cuartel de bomberos cuando el cuartel de bomberos está integrado o liderado por piromaníacos. Lo digo respetuosamente, pero es lo que sentimos, ¿no? Fernando, Ricardo, con el reinicio del presidente para Puro Sentimiento Rojo, ¿no se le allanó el camino con el diálogo? Pero ¿el diálogo con quién? Con el oficialismo, ahora que pueden dialogar con Queblaitis. Yo creo que sí, que Queblaitis tiene una inclinación mayor a una apertura y a un diálogo. Lo que sí, también creo que es extemporáneo. Los hechos se sucedieron cuando estábamos descendidos, con muchas chances, desgraciadamente, de quedarnos en la B, y estuvimos a horas de ser intervenidos. Me parece que siempre esperamos que el agua nos llegue a la nariz. Hay cosas que se podían haber solucionado antes de otra manera y ya voy más allá de Cantero sí o Cantero no, hasta inclusive con Cantero adentro. Y creo que Cantero ha cometido muchísimos errores, pero también adentro ha habido un montón de gente que no ha sabido decirle basta o hasta acá o de esta manera no. Es decir,
Una comisión directiva tiene 27 miembros, hay un cuerpo de representantes de 60. Es decir, alguien tendría que haber dicho por acá o de esta manera no. Y no hablo de renuncias, sino, digo, de nuclearse y plantarse y decir, bueno, esta es la decisión de todos, este es el cuerpo de todos, el apellido de todos, somos todos parte de un órgano que es una comisión directiva. Por eso digo, descabezar o sacar al presidente termina siendo anecdótico. Acá llegamos por muchísimas responsabilidades y no voy a hacer nombres porque no me interesa, pero sí tenemos que hacer el análisis profundo y darle a cada santo su vela porque es lo que corresponde. Si no, decimos fue comparada y ya está, comparada no está mal y el problema está solucionado y todos los demás están enjuagados, o fue cantero y ya está y todos los demás no tienen nada que ver. Me parece que hay que hacerse cargo, hay que hacerse responsable y hay que decir las cosas como son, por lo menos en esta etapa donde estamos en una crisis tan absoluta. Y yo no quiero ponerme a hacer una casa de brujas, ni me interesa, ni nunca me ha interesado, ni hacer denuncias penales, ni expulsar como socio, porque eso termina siendo más humo para la tribuna y jugadas demagógicas que no llevan a ningún lado. Pero sí le pido a la gente que ha entrado o que ha participado en una comisión directiva y que ha recibido el club de una manera y cuando se fue estaba peor, entonces que le dé el paso a otra gente, es decir, por amor al club. Fernando, ¿qué es cierto que Daniel Greenberg desistiría de ser presidente porque tiene la gira con los Rolling? Nada, no hay nada de cierto. ¿Pero no lo dijo eso Greenberg? No, lo que él dijo en ese momento, si le preguntaban, que él no tenía tiempo o él tenía la responsabilidad de ocupar un full time para ser presidente, que él en ese momento no lo tenía. Ahora, no dijo que no iba a ser ni parte de la dirigencia, ni el cargo 2 o el 150, es decir, y termina siendo anecdótico lo que dijo. Greenberg no lo dijo porque seguimos fijándonos en lo que pasa o en las circunstancias de un candidato, de una agrupación o de un posible candidato o una posible candidatura. El problema de Independiente no es si Greenberg va o no va. Ese es el problema de algunos vivos que creen que tienen más chances si Greenberg va o no va, o si una agrupación puede sacarle ventaja a otra si en este caso Greenberg no va o otra persona. Te digo lo que me gustaría a mí, que por ahí es una utopía, que se sienten en una mesa Daniel Greenberg, Hugo Moyano, Noray Nakis, y te puedo asegurar que Independiente vuelve a ser el rey de copas. Sí, podría ser, qué sé yo, no sé, es una cuestión que yo no me planteé. Cada uno tiene sus ideas, sus maneras, y a veces una cosa es amontonar y otra cosa es unir, y me parece que bueno, que cada uno con sus ideas. Yo respeto a todo el mundo, no me van a escuchar hablar mal de una persona o de un candidato, pero sí de gestiones que han pasado con cosas que son concretas, que han pasado en Independiente y le han hecho daño a Independiente. Yo sé que a veces mucha gente se enoja, pero hay que ser realistas, hay que asumir esto. No estamos así como casualidad, por casualidad. Llegamos acá por un cúmulo de malas decisiones en el peor de los casos, de incapacidades en el peor de los casos. Pero está como está, el club está enterrado, no tiene salida, hasta la sede tiene embargada. El embargo de la sede está muy avanzado y nadie lo dice, nadie lo veo que esto sea una noticia grave. Y es gravísimo lo que está pasando. Fernando, ¿te sorprendió el informe de Más Rojo sobre la cantidad de cheques rechazados durante la gestión de Javier Cantero? No, porque es solamente una parte de todo lo que está pasando. Me sorprende el embargo de la sede, me sorprende lo que le debemos a los bancos, al Macro, al Mariva, al Provincia. Me sorprende que tengamos una deuda de 2.300.000 con Mateo. Me sorprende que le debamos a Leguizamón, a Cassini, a Gino Clara. ¿Entienden? Si hoy alguien entrara a Independiente con 200 millones de pesos, tiene que trazar una línea en el tiempo. ¿Y qué hace? ¿Construye para adelante o paga para el pasado? Le paga a toda esa gente. ¿Cuánto crees que es el pasivo actual o vuestros contadores, vuestros expertos que están analizando, como dijo Daniel Ernesto Greenberg, verdad que ustedes tenían gente que estaba analizando la situación de Independiente, han hecho un cálculo estimativo del pasivo actual de Independiente? Es que nosotros creo que no es una cuestión caprichosa. Cualquier proyecto que se quiera considerarse serio y sustentable tiene que estar basado en la realidad, no en la mentira
en el autoengaño. Es decir, yo escucho muchas voces que dicen, bueno, acá hay que gestionar bien, hay que gastar menos de lo que entra. Sí, pero el problema es, todo eso para adelante está bien, pero para atrás, ¿qué hacemos con eso? Yo creo que estamos rondando entre los 550 o 600 millones de pesos, con un gran parte de ese pasivo que está judicializado y en etapa de ejecución. Es decir, todo lo que era patear la pelota para adelante y judicializar, decir, bueno, no te pagamos, hacemos el juicio, ya pasó, ya esa ficha se la gastó Cantero. Ahora estamos en etapa de ejecución. ¿Qué queremos? ¿Que nos rematen la sede? Entonces, aquí hay que ser drásticos con las medidas que hay que tomar, seguramente sean traumáticas y drásticas, pero no son las que me gustan, pero tampoco tenemos muchas alternativas, y acá hay que hacer una discusión de fondo seria, cómo vamos a arreglar este tema de la deuda inmanejable que tiene Independiente. Pero si esta deuda estuviera en cualquiera de otros clubes, en Boca o en River, también sería inmanejable, y nosotros no tenemos nada, tenemos 7 predios devastados, no tenemos un jugador de inferiores para vender, estamos en la B y tenemos los jugadores, y tenemos que armar un equipo con una proyección en primera, porque si nos llegara a ir mal, tuviéramos la desgracia de quedarnos en no ascender, en no meternos entre estos tres, vamos a ascender en diciembre. Entonces hay que armar un equipo de primera, porque ahora o en diciembre vamos a volver a primera, entonces no podemos armar un equipo ahora por 6 meses para estar en la B y después en diciembre tratar de darle forma para que juegue en primera. Entonces hay que hacer una gran inversión acá, porque hay montones de elementos que conspiran a poder armar un buen equipo, que tienen que ver con la economía del país, con la economía del mundo, los jugadores, cualquier jugador en países periféricos, en Chile, en Brasil, en Colombia, en todos lados, con el cambio como va y hacia dónde va el dólar, va a querer ir a jugar a otro lado y va a ser difícil traer jugadores de afuera para acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esa economía devastada como la tenemos? Estamos 100 metros bajo tierra y las discusiones de fondo acá no se hacen. Es decir, hablamos de cosas que por ahí son superfluas, pero a la gente hay que decirle la verdad. Yo no quiero nadie quiere ir al médico a escuchar que el médico te diga que tenés un tumor y que te tenés que operar. Pero bueno, acá hay muchos curanderos que dicen esto se arregla de palabra y esto no se arregla de palabra, hay que operar, Fernando, te saluda Patricio García y te quería hacer 2 preguntas. Hola Patricio, ¿cómo estás? Bien. Con lo de la economía, entonces vos crees que, por ejemplo, el caso Núñez está más complicado de lo que se cree. Y después, cuando se habla de unidad, ¿crees al igual que yo que la palabra unidad le da un nuevo significado? ¿Qué significa? ¿Es aguantarse entre todos hasta que termine el campeonato y después cada uno dispara para su lado? Arrancamos con el tema de Núñez. El tema de Núñez está dividido en 2. Tenemos que pagar $1.800.000 del pase que no pagó con parada, sí. Y tenemos que pagar la cuestión que mal manejó Cantero, la cuestión laboral, que es un juicio laboral que se lleva aquí en la Argentina, que va a ser de alrededor entre 10 o 12 millones de pesos. Es decir, el mismo caso Núñez es doble lo que hay que pagar, y es muchísimo más de lo que la gente supone o espera. No es acá ir a negociar por el tema de Núñez. Acá el caso Núñez es una muestra, es un botón de todo lo que pasa en Independiente. El caso Mateu, ¿quién se acuerda de Mateu ahora? Pero le debemos $2.300.000 a Mateu. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con las primas de estos jugadores? Es decir, todo es muy complicado cuando uno quiere construir para adelante y tener un proyecto serio. Nosotros hemos pedido a la comisión directiva del club 20 puntos que tiene que ver con todas estas cuestiones, para que nos informen. Hace 20 días que estamos esperando, antes de que se firmara el acuerdo, antes de que se creara el comité de crisis, y no hemos tenido ningún tipo de respuesta para hacer una proyección en lo económico y cuáles son las variables que se podrían aplicar. Ahora, con respecto a la unidad, acá nos conocemos todos, es decir, podemos juntarnos un ratito y forzar una convivencia, pero la verdad es que no se le puede generar otro problema Independiente cuando decir, bueno, vayamos todos juntos, nos ponemos de acuerdo, nos repartimos los cargos, pero no vamos atrás de ninguna idea. Acá hay que tener una idea, es decir, tiene que haber por lo menos 10 ideas básicas que van a ser aplicadas en el club, un proyecto a corto, a mediano y a largo plazo de esas mismas ideas, de cómo ejecutarlas, y después podemos empezar a hablar de si nos podemos juntar o no. Si no, nos juntamos porque nos juntamos y entramos en una lista sábana porque entramos, y al otro día nos agarramos la cabeza y empiezan los problemas de
políticos, de convivencia, de resentimiento y de viejos políticos. Entonces, tratemos de ser honestos con nosotros mismos. La cuestión de la unidad me parece irrealizable. Esa es la verdad. Fernando, buenas noches. Alan Menderes te saluda. ¿Cómo le va? Hola, Alan. ¿Cómo estás? No me diga de usted, por favor. Bueno. Quería preguntarte entonces acerca de, porque circuló un rumor de que este comité de crisis podría seguir hasta diciembre y serían las elecciones en la fecha que tendrían que ser originariamente y no como estaba establecido en el acuerdo. ¿Qué opinión tenés? Y me parece que hay una intención de un grupo dentro del comité que fue rechazada en la voz de Ricardo Pesario, por eso. Y me parece que no tiene ni pie ni cabeza, porque el club tiene que estar manejado por las autoridades elegidas por el club. Es decir, meternos a un grupo de 20, de 30 a ejercer funciones cuando la gente no nos votó, y en muchos de los casos fue al revés. Vos no hablaste conmigo hoy, ¿no? ¿Cómo? Pues vos no hablaste conmigo, hace varios días que no hablas, ¿no? Hace un montón de días. Bueno, perfecto, no. Quiero aclarar esto, porque está diciendo lo mismo que dije yo hace un ratito, y no integro por los sentimientos rojos, ¿viste? Esta es la realidad que algunos no quieren ver, o no leen el Twitter, no leen el Facebook, o no escuchan ningún programa partidario. Disculpame la interrupción, pero no tiene nada que ver con vos, tiene que ver con lo que pasó en el programa, pero creo que era adecuado decirlo ahora. Adelante, Fernando, por favor. No sé qué pasó, no lo estaba escuchando, te pido disculpas, no estoy al tanto. Te decía, precisamente, hay mucha de esta gente que no fue votada, es decir, la gente votó a otros candidatos porque no quería más a esta gente. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza que esta gente o encabece o integre un comité de crisis cuando precisamente va en contra de la voluntad del socio soberano. El club no quiero decir la frase, pero los dueños del club y de los socios no, los socios son los dueños del club, los reyes del club son los socios, ellos mandan y eligen a sus representantes. Bueno, hay gente que no representa al socio y está, el comité de crisis va encabezando de un lado o el otro el tema del famoso pacto, que nunca fue avalado por AFA, porque en todos los puntos que yo leí del pacto, es decir, en un momento esto se había trabado porque iba a ser avalado por AFA y no fue avalado en ningún momento por AFA. Esto lo digo como algo que me viene a la mente en este momento, pero me llamó poderosamente la atención ese tema, como también cuando la AFA, que es la matriz, la asociación madre del fútbol, el salvataje, debiera hacerlo la AFA y no una agrupación política, donde la AFA termina siendo garante. Me parece que los roles de cada uno, en este caso, o en esta situación de Independiente, están desvirtuados, por lo menos para mi gusto, ¿no? Yo hablo como independientista. Fernando, te voy a retrotraer a... ¿Vos te en la reunión esa que se hizo en la mezquita? Sí. ¿Es tan cierto que alguien del oficialismo le dijo ahí a los presentes, si no tenían 10 millones, ¿a qué venían? Me lo dijeron a mí. A vos, ¿quién fue? Ciancio, vamos a dar nombre. Sí, Ciancio me dijo a mí, porque yo cuestioné varios puntos del pacto, del acuerdo. Sí. Entonces él me dijo, hubieses traído vos 10 millones de pesos en este caso. Pero perdóname que me meta, pero ¿qué autoridad tiene Ciancio para increpar a alguien de la oposición, para decir, si sos pobre acá no venís? Porque directamente, si cambiamos la palabra, ¿es eso lo que te dijo? No, pero yo lo que discutía con él era una cuestión conceptual, es decir, yo no sabía, le dije que el fútbol estaba en subasta. Si el fútbol hubiese estado en subasta, le hubiesen puesto un piso de 50 millones de pesos y por lo menos hubiesen conseguido más plata para el club y seguramente nosotros hubiésemos mejorado esos 10 millones de pesos. Yo no dije que yo no tenía la plata, pero yo dije que seguramente muchísima gente que integra Puro Sentimiento Rojo hubiese podido mejorar una oferta de 10 millones de pesos, y le dije que a nosotros nos habían convocado un montón de veces para convalidar el acuerdo bilateral entre la agrupación Independiente y Independiente Místico. Entonces no sentía que nos estaban tomando el pelo, porque si nos hubiesen dado a todos igualdad de oportunidades en tiempo y en forma, seguramente nosotros también hubiésemos hecho esa cuestión. Pero tampoco la comparto conceptualmente, porque en todo caso llamemos a un jeque árabe que privatice el fútbol independiente, que seguramente iba a poner 200, 300, 500, si no saben dónde gastar la plata. Entonces, me parece
aberrante toda esta cuestión. Ojalá que sirva para estos partidos para descomprimir, pero bueno, hay muchísimas cosas que realmente no me cierran, no me satisfacen, y acá volvemos al inicio de esta charla, que ustedes me dicen por qué no integrar el comité de crisis, precisamente por eso, porque esto está mal nacido, está hecho a espalda del resto de las agrupaciones y obviamente a espalda del socio, porque esto se viene negociando muchísimo antes de que se diera a conocer públicamente, y ahora, digo, por lo menos yo no dejo que me lleguen de las narices convalidando o integrando una orquesta donde no sé qué música se toca, quién es el director y para dónde va. Fernando, te ponemos una pausita acá, un punto, porque tenemos que ya cerrar el programa. Te mandamos un abrazo y muchas gracias y mucha suerte con todo lo que estás pasando. Bueno, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Fernando Montenegro, de Puro Sentimiento Rojo. El saludo de Ricardo Vergara. Qué programa, mamita, ¿eh? Bueno, buenas noches y nos estamos viendo el próximo sábado. Muy bien, Alan Mendelevich.